En el marco del 4º aniversario de la Licenciatura en Seguridad Pública, la Universidad de Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentan Foro sobre Seguridad Pública, Prevención, Incidencia, Entramados y Actores. Tengo el gusto de compartir este espacio con grandes amigas, mujeres a las que admiro a todas muchísimo. Tienen una amplísima experiencia académica y de intervención con el tema de género, de tal suerte de que sus currículas solamente voy a señalar algunas cosas que son más significativas en sus perfiles. Sin embargo, todas las mujeres que hoy me acompañan aquí tienen una gran... La licenciada Zulema Boneo Silva es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México, experiencia laboral, promotora del consumo local y activista por los derechos de las mujeres desde siempre. De 2015 a 2019 fue coordinadora de mujeres en Sonora, en donde se construyó la red de mujeres apoyando a mujeres con el objetivo de empoderar económicamente a mujeres en el Estado. Integrante de cámaras y grupos empresariales como Sinergia Sonora o Parmex o Canal. Fue tesorera de la Asociación de la Zona Histórica de Hermosillo y vicepresidenta de la Unión de Comerciantes Centro de Hermosillo. Fue coordinadora general de vinculación y programas con perspectiva de género dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente, ella es coordinadora estatal del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en donde se le da seguimiento a todo lo que son las llamadas al 911 por estos tipos de violencia. Muchísimas gracias, Zulema, por estar aquí. La doctora Amelia Yuleta Goyena Ross, aquí presente, es doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil. Su experiencia laboral y profesional, como digo, es muy amplia. Solamente señalaré algunos aspectos. Ha ocupado diversos puestos académicos y administrativos en la Universidad de Sonora, entre los que destacan coordinadora ejecutiva del Departamento de Trabajo Social, directora de servicios estudiantiles y coordinadora del programa de especialidad Derecho y Psicología de la Familia. De 2015 a 2019 ocupó el cargo de directora de la División en Ciencias Sociales. Dentro de los puestos en la administración pública destacan que fue presidenta del Consejo Tutelar para Menores en el periodo de 2003 a 2006. Además, coordinó el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, la especialidad del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el periodo 2006-2009. Ha participado además en programas de formación en distintas áreas en la mediación de conflictos dirigida al personal del Poder Judicial, Procuradurías de Justicia de Seguridad Pública y universidades en 24 estados de la República Mexicana y Ciudad de México desde el 2002 a la fecha. Desde el 2000 a la fecha. Ha sido participante en congresos nacionales e internacionales con conferencias magistrales. Hoy mismo, además de toda su trayectoria, la doctora Amelia Yuleta Goyena forma parte de la coordinadora del colectivo Observatoria Ciudadanas Todas México y también de la Asociación Civil Hermosillo Como Vamos. Gracias, doctora, por estar aquí igualmente. No sabemos qué pasó con la doctora Torres, por lo que me permito presentar ahora a otra gran amiga, la doctora Ana Gabriela Rodríguez Pérez, aquí presente. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en globalización
Educación y Territorios por el Colegio de Sonora. Es maestra tiene maestría en estudios de género por el Colegio de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con estudios en Sociología por la Universidad de Sonora. Función actual es profesora investigadora de tiempo completo determinado del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, y sus líneas de investigación son género, identidades de género, espacio y prácticas, violencia espacial, género y desigualdades sociales, violencia de género, masculinidades, género y seguridad pública. Análisis cualitativo de políticas públicas, estudios culturales, mercado laboral y grupos en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por estar aquí. Finalmente, me toca presentar a la maestra Lisette Sandoval. La maestra Lisette Sandoval, que ahora es doctorante en el Colegio de Sonora, es estudiante del doctorado en Análisis y Evaluación de Políticas Públicas en el Colegio de Sonora. Actualmente investiga el tema prevención de feminicidio en Sonora. Es comunicóloga con maestría en Estrategias de Comunicación Social de la Universidad Quino. Tiene la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por el Colegio de Sonora y trabaja como capacitadora y consultora en materias de políticas públicas y género con organismos públicos, privados y organizaciones civiles. Ella también, ahora mismo, es activista de los derechos de las mujeres y forma parte de la Asociación Ciudadana Observatoria Todas Aquí. Pues muy bienvenidas todas, y bueno, nos vamos a dar a la tarea ahora sí de iniciar nuestro conversatorio. En estos ambos días hemos tenido la oportunidad de poner el foco en un tema que cruza, que es transversal en toda la parte delictiva y que seguramente forma parte de la currícula en las licenciaturas de seguridad pública en todas las universidades, como lo escuchábamos en el conversatorio anterior. Revisando, tenemos, la dinámica es 3 minutitos por cada una para poder abordar con todas las preguntas que traigo o esta conversación que tengo con ustedes. La primera es, empezaríamos contigo, Zulema. Si el feminicidio y la violencia de las mujeres ha crecido en los últimos años y es algo que se ha mantenido de acuerdo al INEGI y a la estadística del 911 en nuestro país y en Sonora, que no es la excepción, ¿qué ha fallado en las estrategias de la política pública para abatir la violencia de género en el Estado? Primero, agradecer la invitación a este espacio, y aparte es un honor compartir esta mesa con mujeres que han sido grandes aliadas y de lucha para que muchos de los que estamos aquí tengamos muchos derechos. Yo lo quisiera dividir en dos. Una es la parte que nos toca a nosotros como sociedad y otra la parte que nos toca, en mi caso, como funcionaria y parte de la administración pública actual. Primero que nada, el tema de la violencia familiar y violencia de género es un tema tristemente cultural y estructural, que bien lo mencionó el día de ayer la rectora. Necesitamos desnaturalizar las violencias, el saber que es un delito y se escucha muy feo cuando se dicen que tal vez el agresor es su papá, es su pareja, es alguna familia, pero termina siendo el delincuente porque es un delito. Entonces, seguir trabajando en el tema de no ver lo normal, de ver que es un delito y de saber qué hacer cuando se está viviendo. Y por otra parte, nunca se había tratado el tema de la violencia familiar y de la violencia de género como parte de la estrategia de seguridad. En administraciones pasadas se había dejado de lado, y esa habrá sido la visión, ¿no? Lo que hoy en día es llevar, y lo mencionó la secretaria el día de ayer, es llevar lo que es la violencia familiar y violencia de género a lo que es la estrategia de seguridad con perspectiva de género, pero también con perspectiva de seguridad. Y aquí, Amelia no me dejará mentir, tú tampoco, Amelia.
en que las instancias no le prestaban esa atención en dar un seguimiento, en que mencionaste, la violencia familiar es la llamada número 1, oigan. Y déjenme decirles solamente que el año pasado recibimos 69,000 llamadas por violencia familiar y violencia de género en el 911, pero se enviaba solamente a que una policía municipal diera esa atención y se acabó. El 80% de lo que es los llamados recibidos al 911 tenían con respuesta sin novedad. Entonces, ¿ahí qué pasaba? También la gente decía, pues ¿para qué voy a poner una denuncia si no va a pasar nada, si no va a haber un seguimiento? Hoy en día tenemos lo que es una estrategia transversal en que tenemos una coordinación con las demás dependencias, y eso solamente se da llevando lo que es la violencia familiar, violencia de género, que es un delito, como parte de la estrategia. Muchísimas gracias, doctora Amelia. ¿Qué nos puede compartir? Gracias. Tu micrófono. Bueno, la misma pregunta. Vamos a decir, la apreciación que tengo yo en relación con el avance en términos de lo que tiene que ver pues con una política de igualdad, con una política de equidad en nuestro Estado, que finalmente eso es la política de género. Se engloba también con otros grupos de población, pero fundamentalmente nosotros lo que hemos venido trabajando como organizaciones de la sociedad civil son las brechas de género existentes, ¿sí? Y en ese sentido, yo con todo respeto sí disiento un tanto de la visión de seguridad pública de que se ha transversalizado la perspectiva de género. A mi juicio no se ha entendido bien por la parte institucional qué es la transversalización de la perspectiva de género. La transversalización de la perspectiva de género tiene que ver primeramente con que las propias instituciones que van a combatir las desigualdades de género se autoanalicen, es decir, diagnostiquen qué brechas de género tienen al interior de sus propias instituciones. Yo la verdad no conozco ningún diagnóstico que me diga cuáles son las brechas de género de cada una de las instituciones que conforman ese gran sistema para batir las desigualdades, que son alrededor de 15 o de 20 instituciones las que están en ese sistema. No es una responsabilidad solamente de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene que ver con todo un conjunto de instituciones. Y esa transversalización, obviamente, lo que busca es que todos los programas, todas las acciones que se implementen precisamente en todo el sector público, pues puedan medir, evaluar el resultado que están teniendo sus programas y sus acciones, que creo que esa es otra falta muy fuerte de la política pública en general y en particular de esta política que tiene que ver con la igualdad. Es decir, no tenemos los estudios que deberíamos de tener, ¿no?, con evidencia científica que esté midiendo, que esté evaluando esos programas públicos dedicados a abatir la desigualdad. Se ha invertido millonadas se ha invertido en términos de lo que tiene que ver con la capacitación de quienes están en el sector público, pues para abatir las violencias. Sin embargo, ¿verdad?, no hay hasta ahorita evaluación, vamos a decir, que midan estos resultados que los programas estén teniendo. Muchísimas gracias. La doctora Rodríguez, por favor. Bueno, para un poco también como en el sentido del comentario de la doctora Amelia. Primero que nada, por ejemplo, esas cifras que están ahí son como 5 años de diferencia. Bueno, el primer Instituto Nacional de las Mujeres se
exponen están orientadas a que nosotros tengamos una vida libre de violencia, ¿sí? Que podamos ejercer ese derecho. Hay los supuestos etiquetados, etcétera, pero que no hay una transversalización de la perspectiva de género, ni tampoco las estrategias de seguridad pública tienen un enfoque de prevención. Por lo tanto, todas las cifras del MIDE y de cualquier otra encuesta que ustedes van a ver, en lugar de reducción, vamos a ver siempre cifras que van creciendo. Mientras no se integre la prevención de una forma correcta a las estrategias de seguridad pública, no van a reducir esos números. Y para poder nosotros, digamos, tener esta perspectiva de género, tenemos que ir a construir políticas públicas de abajo hacia arriba o en la horizontalidad. Y a quienes tenemos que ir e incluir a esa planeación, diseño e implementación de políticas públicas es a las mujeres, pero no nada más a las mujeres, que ahí también está otro error de las políticas públicas de seguridad. No se ha incluido a los hombres, ¿sí? No hay análisis de por qué se ejercen las violencias, cómo construimos otro tipo de masculinidades que no estén centradas en el control y en el ejercicio de poder para controlar a quienes considero que son de mi propiedad, que nada más son las mujeres, sino otros cuerpos y otras identidades que no son las hegemónicas, digamos, que la hegemónica sería pues el hombre blanco de raza neutra, con cierto poder adquisitivo, sano, fuerte, joven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso para transversalizar la perspectiva de género e incluir un enfoque de prevención de la violencia. No políticas reactivas, eso no necesitamos. Han planteado aquí, Falto yo. No te preocupes, es que ya soy la última en la ronda, ¿no? Pero bueno, yo agregaría a lo que mis compañeras han dicho algo que a mí me parece fundamental y lo he visto reiterativamente en algunas investigaciones que me ha tocado leer últimamente, ¿no? Ustedes saben, chicos, cómo se lee en la escuela, ¿verdad? Y es el reforzar en toda esa, digamos, cultura de la transversalización de la perspectiva de género, de la prevención, la idea de que las mujeres somos sujetas de derechos, ¿no? Es decir, no están ustedes nada más atendiendo una incidencia criminal, sino que su papel como parte del gobierno, como parte del Estado, es ser garantes de esos derechos que nosotras tenemos. Voy a hablar de las mujeres porque estamos hablando de perspectiva de género, ¿no? Luego incluiremos a niños y jóvenes, pero es fundamental que en esas capacitaciones, que en esas materias que ustedes lleven en la escuela, se hable y se desarrolle esa conciencia de las mujeres como sujetas de derechos, y que ustedes lo que hacen al acudir a un llamado es resguardar ese derecho que tenemos las mujeres, que bien decía Gaby, de vivir una vida libre de violencia. Tenemos, como cualquier otro ser humano, derecho a la vida. Y lo malo también es, por ejemplo, como delitos como el feminicidio legalmente no se establecen como violaciones a derechos. La violencia de género es una violencia que puede violar ese derecho a la vida, viola el derecho a la integridad, al desarrollo, y una violencia que se ejerce contra una mujer es una violencia que se ejerce contra la familia, contra la empresa donde trabaja, porque también afecta a esa empresa el que la mujer esté pasando por esa situación, a la comunidad. Entonces, el asumir, el que ustedes como servidores, servidoras públicas asuman a las mujeres y nos asumamos nosotras mismas como sujetas de derecho es algo fundamental. Me ha tocado leer casos de policías que a veces responden a las llamadas e intentan mediar cuando ustedes saben que no se debe mediar cuando se responde a un llamado
de violencia de género. Entonces, eso me parece una cuestión fundamental que tiene que ver con un enfoque de prevención y con una visión transformativa, como decía Amelia, es decir, no es nada más, pues sí, qué bonito, no sabemos los conceptos de qué es género, de los roles de género, la diferencia entre sexo y género, ¿no? Entender cómo los papeles que desempeñamos hombre y mujer socialmente no son naturales, son construidos, podemos moldearlos, podemos cambiarlos, pero también ejercer una transformación en nuestras propias vidas como servidores y servidoras públicas y una transformación en esa visión, ¿no? O sea, no querer mantener esa visión romántica a veces de lo que debe ser la familia y por eso llego a mediar a la situación para que la familia siga unida, ¿no? Sino es un delito y tenemos que proteger el derecho, somos garantes de derechos. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Bueno. Muy bien, se pone muy interesante. Yo creo que vamos a fluir un poquito más, intervengo lo menos posible. El día de ayer, la doctora Laura Carrera, después la secretaria de Seguridad, la licenciada María Dolores del Río, hoy mismo el conferencista magistral, el doctor Valenzuela, hablaron de este tema que a todas nos compete, que es desde, con una visión amplia de la seguridad pública, dar los elementos en la formación, sobre todo de estas nuevas generaciones que van a ir a las instituciones de seguridad pública o en otras instancias a fortalecer esas instituciones con esta nueva visión de género desde la perspectiva, como señala Lisset, de derechos humanos. En ese sentido, Zulema, ¿cuáles son los retos para la formación de estas nuevas generaciones? ¿Qué tendrían que estar haciendo las universidades, la Universidad del Estado de Sonora, la Universidad de Sonora, la Universidad de la Seguridad Pública, para que esto sea una realidad? El plan de estudios de estos jóvenes, mujeres y hombres que se están formando para enriquecer a estas instituciones que harán esta estrategia transversal a favor de los derechos de las mujeres. Muy bien. Algo muy importante que lo mencionaba el día de ayer también. Para muchas personas, las escuelas, no solamente las universidades, son sus espacios seguros. Tal vez no lo encuentran en su casa, pero lo encuentran en la universidad. Entonces, ¿de qué manera se puede seguir siendo que este espacio sea seguro? Primero que nada, la creación de protocolos que sí se lleven a cabo en serio, ¿no? Instrumentar a toda la comunidad docente en que sepan cuáles son las violencias. A ver, nosotros vamos a escuelas, damos una plática y ahí mismo podemos ver, sentir y oler quiénes son las personas que están viviendo violencia en sus casas, en sus relaciones. Un docente que está más horas con él, seguramente también lo visibiliza. Pero la importancia aquí es también denunciar. Es hacer la invitación a esta persona, a la víctima, sea mujer o sea hombre, a que lo denuncie y dar un acompañamiento, ¿no? Eso es muy importante, el sí generar esos protocolos, pero dotar a la comunidad docente de todas las herramientas para que esos violentadores no los sigan encubriendo dentro de esas aulas y que también todos los que son los del alumnado sepan que está en un espacio seguro en donde sí le va a dar un seguimiento a su causa. Ahora, en muchas escuelas, no solamente en las universidades, sí hay agresores, sí hay violentadores y muchas veces por el mismo miedo los alumnos no denuncian porque me van a reprobar o porque luego me van a decir. Pero es importante que estemos dados porque ahora se los paso a todas las alumnas que están. Si tú estás viviendo algún tipo de violencia por parte de alguien en tu escuela, un alumno, un maestro, un directivo, seguramente no eres la única. Y seguramente esa violencia no solamente se vive ahí, puede ser posible también violentador fuera de ese espacio educativo, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente hacerlo por una, sino hacerlo por las demás posibles víctimas, el denunciar y a las academias educativas, pues decirles que
que tienen una responsabilidad en ir formando educadores responsables con sus alumnos y dotarlos de todas esas herramientas y que no solamente el alumnado, sino también todos ellos sepan las violencias que pueden vivir, porque tal vez hay generadores que no saben, es un arraigo de la violencia que es Sonora y saber que es un delito también, porque de ellos se generan esos tipos de violencia. Amén. Bueno, yo diría que las universidades requieren transversalizar la perspectiva de género desde esta breve explicación que les daba, donde ellas primeramente se autodiagnostiquen en términos de cuáles son las brechas de género existentes al interior de sus universidades, tanto en lo que tiene que ver pues con la estructura administrativa, la estructura magisterial, la de los estudiantes. Pero por otra parte también las universidades públicas deben de conocer ahora y aplicar la 3 de 3. Es decir, esta es una ley ya en el estado de Sonora que exige que no haya agresores en la administración pública. Y las universidades son instituciones públicas, por lo tanto la 3 de 3 también se deberá aplicar en las universidades. Y por otra parte yo diría las universidades deben de incorporar dentro de sus funciones sustantivas, que son pues la investigación, la docencia, la vinculación, la difusión y divulgación del conocimiento, deben de incorporar en esas funciones sustantivas la perspectiva de género. No solamente pues se requiere que esté en las aulas a través de la docencia, no solamente se requiere incentivar, estimular lo que tiene que ver con estudios de las distintas violencias pues que dan lugar a estas brechas de género, sino también se requiere, y divulgar ese conocimiento, también se requiere que la universidad genere esos semilleros para que quienes se capacitan vayan realmente preparados para diseñar políticas públicas que tomen en cuenta la perspectiva de género y que sean capaces también de evaluar lo que tiene que ver con los programas pues de la perspectiva de género, para que realmente podamos saber si los resultados que da la capacitación, si los resultados que da un programa de prevención son los adecuados o necesitamos modificar. La evaluación es un proceso constante y si queremos hacer buena planeación necesitamos evaluación. Bueno, yo creo que así lo más básico que deberíamos estar formando es, sí, todas las materias, todo lo técnico, todo lo referente a lo normativo, etcétera, pero todo eso se tiene que enseñar con dos perspectivas, de derechos humanos y de género. Porque no estamos tratando con números, vamos a tratar con personas y con los derechos de las personas que son violentados o violados o ser protegidos. Y todo eso tiene que verse de manera interseccional, ¿sí? No todas las mujeres sufrimos los mismos tipos de violencia, no todos los hombres están siempre en una posición de victimario, digamos, ¿sí? Y hay otras diversidades de género, no nada más somos hombres y mujeres, ¿sí? Y dependiendo de la posición que vayamos ocupando en el contexto particular en donde nos movemos, podemos ser más vulnerables que otros, ¿sí? En un momento a lo mejor mi condición de mujer me hace estar más vulnerable a sufrir violencia, pero en otro contexto esta misma condición de mujer, racializada, etcétera, etcétera, me puede dar una ventaja sobre otro. Entonces es muy importante que veamos que hay una interseccionalidad y hay una jerarquía. En esa jerarquía siempre nos estamos moviendo y en esa
también que reconozcamos esa agencia y también les eduquemos sobre eso, ¿no? Y digamos como de manera general que podemos hacer las universidades para que éstas se conviertan en espacios más seguros. Podemos hacer muchas cosas de manera física, pero yo creo que donde estamos cerrando es como en lo simbólico, ¿sí? Con esto inmaterial que hay atrás, porque nuestras juventudes ahorita no tienen confianza en las instituciones. Entonces no hay cultura de denuncia. ¿Por qué? Porque no creen, no confío en que va a pasar algo. ¿Para qué? Mejor me aguanto, me callo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que generar también es un ambiente sano en donde nuestros estudiantes puedan acercarse y seguir el procedimiento, que marque el protocolo, pero que tenga un fin y que ese fin sea claro, es decir, que todos estos procesos tengan transparencia. Entonces también es importante transparentar los procesos, ¿sí? Entonces yo la dejo ahí para no comerme el tiempo. Bueno, yo para agregar y no repetir, creo que, bueno, ¿ya se escucha? Bueno, es muy importante coherencia y una política de cero permisividad a la violencia y el acoso sexual dentro de las universidades, ¿no? Es como institución educativa es una incoherencia total tener, y no solo tener, sino reproducir violencia al interior y vas si quieres atender violencia al exterior, o estás generando personas que van a atender la violencia en el exterior. Creo que es una incoherencia que todas las instituciones educativas deben de desterrar, y que los protocolos no sean más pues estos adornos institucionales, ¿no? Que sí, qué bonito que lo presento, que la foto, pero deben de ser válidos. Y creo que, bueno, tanto mujeres como hombres, pero en este caso pues nosotras, como decía ahorita, como defensoras y agentes, ¿no? Con esa agencia de defender nuestros derechos, pues defendamos también esos protocolos y los apliquemos, como denunciemos, como decía Zule. Me parece muy importante también una visión integral. Me parece muy interesante ahorita que contrastaba, ¿no? las perfiles de las carreras, una visión integral en la formación de los muchachos, donde no solamente esa perspectiva de género trabaje, digamos, sobre el rol de las mujeres, también sobre el rol de los hombres, que en estas carreras especialmente se enseñe sobre esas masculinidades y lo que significa también trabajar con el agresor o agresora, ¿no? A la par de quien sufre violencia. Y me parece también muy importante que las instituciones educativas tengan de alguna manera en sus campañas de difusión estos mensajes de cero tolerancia a la violencia, porque eso también va a animar a las mismas mujeres o hombres también que son víctimas de acoso como a sentir ese sentido de pertenencia de institución libre de violencia. Lo vemos en el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, un espectacular grande que dice no a la violencia contra las mujeres. Me parece que eso tendríamos que estarlo viendo en todas las instituciones educativas, pues para que mujeres y hombres también se empoderen a denunciar y a hacer válidos esos protocolos. Muchísimas gracias. Estamos cerrando este conversatorio. Se fue muy rápido porque hay de verdad muchísima riqueza en la participación de mis compañeras. Terminaría solamente solicitándoles una última reflexión, Zulema, sobre lo que viene, sobre lo que aquí más te mueve en la labor que tú estás realizando, y prácticamente estaríamos cerrando con un tema libre. De lo que hemos abordado aquí, ¿qué es lo más importante para ustedes? Muy bien, pues yo aquí, si es tema libre, quiero aprovechar para decirles lo que estamos haciendo. Decirles que somos el único estado en el país que tiene una coordinación estatal especializada para dar la atención a la violencia familiar y violencia de género desde los llamados del 911. ¿Y por qué mencionarles esto? No es algo es tan importante el entender que no se había hecho algo así, porque es un tema de presupuesto también, aparte de un tema de edición.
Y el quitarle un poquito aquí para crear esta coordinación habla de la visión, de la importancia de sí darle seguimiento a estos tipos de violencias y a estos tipos de llamadas. Muy al inicio comentaba de la importancia de que la sociedad civil, y en este caso todos y todas ustedes, se incluyan y sumen a estas causas, porque si bien muchas de ellas las tenemos que coordinar desde la Secretaría de Seguridad, Amelia lo comentó, no es algo que es solamente de nosotros. La jefa de oficina ayer lo comentó, impacta en la Secretaría de Economía, en Salud, en Educación. Es importante que nos sumemos todos, porque todos y cada uno de ustedes en algún momento van a estar desde este lado atendiendo estos tipos de llamados, dándole seguimiento a estos tipos de violencias. Entonces, en Salva, ¿qué hacemos? En Salva nosotros damos una atención, es todo un sistema, no solamente es un protocolo, y damos atención a las llamadas que se nos catalogan como violencia familiar o violencia de género. Hacemos una lectura de esos llamados y decirles que cuando alguien llama al 911 por esos tipos de violencias, no es un creo que me va a golpear, no, ya no aguanto, es una emergencia. Y ahí es como nos estamos coordinando con la Institución de las Mujeres, con Fiscalía, con Salud Mental, dependiendo de cómo haya sido el llamado. Y a mí lo que más me mueve en Salva, sí, la violencia de las mujeres es algo muy fuerte, pero la violencia de las infancias es algo que mi corazón y mi mente no pueden, y de mi equipo también. El trabajar en las infancias, en un niño o una niña que sufre abuso sexual infantil de parte de un familiar, es algo irreparable. Entonces, es por eso la importancia de trabajar en las visibilizaciones de las violencias, en trabajar desde las infancias para detenerlo, desde los hogares, y con eso prevenimos futuros delitos de otros tipos. Nada más para cerrar, hacemos una evaluación, una investigación a los agresores de todos los que tenemos en Parque Salva, y hemos detectado que el 72%, el 72% traen antecedentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Alguien que no es bueno con los que más quiere, difícilmente va a ser bueno con los que están en la calle. Por eso la importancia de trabajar con la violencia familiar, por eso la importancia de hacer notar que la violencia familiar es un delito, no es algo que se soluciona dentro de la puerta para atrás, y de denunciarlo. A la menor violencia que ustedes creen o saben tener, denunciarlo, no esperarnos a los golpes. Desde como empieza el violentómetro, los invito a que lo descarguen y hacerlo saber para así prevenir otros delitos también. Muchas gracias, Juliana. Amelia. Tema libre. Micrófono. ¿De qué estrategias, a mi juicio, hace falta pues impulsar en este tema que tiene que ver con las violencias pues que sufren las mujeres y que sufren las niñas? Obviamente la estrategia fundamental tiene que ver con que realmente esta política pública sea integral. Y un aspecto de esa integralidad tiene que ver con el no solamente contemplar el problema de las violencias como desde el enfoque de género. Es decir, tenemos que agregar también otros enfoques. Hay cantidad de enfoques. Está el sociológico antropológico, está el sistémico, está el psicopatológico, está el ecológico, que es uno de los más acreditados actualmente. El modelo ecológico es el modelo que inclusive propone Naciones Unidas. Entonces y obviamente el modelo ecológico tiene la particularidad de que no solamente ve al mesosistema, ve también al microsistema y ve al macrosistema.
Entonces, esta intersección entre estos distintos aspectos que en términos resumidos tienen que ver con cultura, tiene que ver con las instituciones socializadoras en el mesosistema y en el microsistema, tiene que ver con pues todo cómo se tejen las relaciones en familia, esta parte que tiene que ver con la comunicación humana y sobre todo pues que genera estos núcleos de violencia al interior de las familias. Todo eso es tomado en cuenta en el modelo ecológico y además con perspectiva de género. Entonces creo que las instituciones que se encargan pues de esta política de abatir las violencias deben de contar con una estrategia basada en un modelo robusto que realmente pues guíe su actuar. No he encontrado yo la verdad en los programas, planes que ahorita he revisado, inclusive un sustento teórico que no vaya más allá de lo que es la perspectiva de género o lo que tiene que ver con este enfoque de género, que es muy valioso, pero que requiere también de la incorporación de otros enfoques. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Bueno, yo voy a regresar un poquito a la pregunta en donde se dice o se menciona, y ahí lo podemos ver, que de las principales violencias, dependiendo del ámbito en el que se ejercen, es el ámbito comunitario. Y nuestras mujeres en Sonora están sufriendo por los lugares en donde sufren mayor violencia, además de la casa. En el ámbito comunitario es en la calle, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo llevo a mis temas de investigación, que es ciudad, planeación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es bien importante que empecemos a construir otro tipo de ciudades, ¿sí? Ciudades incluyentes, ciudades amables y amistosas, no nada más con las mujeres, con las instancias, con las personas con discapacidad, con las personas adultas mayores, porque estamos excluidos del espacio público, sí, y se considera que el espacio privado nos pertenece, pero en realidad no, porque también con la pandemia, etcétera, etcétera, los incrementos de violencia familiar se dispararon y nos dimos cuenta que era una utopía esto de que el espacio privado era seguro para las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad, las adultas mayores, etcétera. Entonces, creo que es necesario que empecemos a pensar ¿por qué es importante, digamos, la ciudad? Porque, por ejemplo, alrededor del mundo 5 de cada 10 personas viven en ciudad. En Latinoamérica es casi 7 de cada 10 y en Sonora estamos un poquito más altitos, como 8 de cada 10. Entonces, el ámbito urbano, el ámbito comunitario es hiperviolento. Tenemos que reconstruir tejido social, tenemos que ir y reconocer que habitar una ciudad en paz es un derecho. Entonces, hay que planear ciudades desde el derecho a la ciudad, digamos, con perspectiva de género y con una perspectiva de integralidad. Entonces, eso, aunque parece que no, de verdad tiene mucho que ver con la seguridad pública. Yo traía unas fotos ahí de cómo es el espacio público en Hermosillo, para poner un ejemplo. Entonces, ni siquiera a veces podemos transitar por las banquetas porque no hay. Y cuando hay, están llenas de basura, llenas de árboles que no se han podado. Los parques, ¿cómo son nuestros parques? Sí, ¿a dónde van a jugar las niñas, los niños? ¿A dónde van a ir a encontrarse, a conocerse con esos otros, esas otras? A saber que existimos y que estamos ahí. No hay. Sí, y hay un pretexto de que hace mucho calor, el clima es muy extremo para andar en bicicleta o para movernos de otra forma o para estar. El calor no es un pretexto, hemos vivido aquí por más de 300 años. Sí, no va a cambiar el calor, más bien tenemos que planear y vivir ciudades de forma distinta y que esa misma planeación, que haya planeación urbana, ¿sí? Y que esa planeación urbana se haga con una perspectiva de género y de derechos humanos. Con eso me quedo para contribuir a la seguridad pública desde la planeación urbana. Muchísimas gracias. Cerramos contigo, Lisette. Ya que abordaron, digamos, el tema institucional, social, comunitario, voy a yo abordar un poco, pues, ahora, digamos, el tema desde el individuo, ¿no? Desde la individualidad.
Yo quisiera pues que se llevaran de mi participación por lo menos dos afirmaciones. La primera es que la violencia de género, el origen de la violencia de género son las desigualdades que se generan entre hombres y mujeres. Ahorita la voy a salir a ratito. Y la otra es que está también, pues las investigaciones nos dicen que la violencia de género se puede prevenir si la trabajamos a edades tempranas, ¿no? Regreso con la primera. Ser muy autoanalíticos de en qué manera estamos nosotros mismos en nuestra actuación día a día con nuestras compañeras, generando o reproduciendo desigualdades. ¿Cómo tratamos a nuestras compañeras? Les decimos chistes misóginos, chistes hirientes, chistes que degradan sus capacidades sobre la mujer porque son hombres, por fuerza, por la ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, no generemos más desigualdad en nuestro ámbito individual, que no se termine en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito comunitario, como decía Gaby, y más porque nosotros vamos a atender esos problemas, ¿no? Un análisis muy crítico y que no se nos olvide que en reproducir esas desigualdades estamos ahí abonando ese delito que queremos pues abatir. Y la segunda es, ¿cuál es la segunda? Que la violencia se puede prevenir, exacto, trabajando a edades tempranas, y creo que esto puede ser algún tipo de proyecto que ustedes como estudiantes pudieran trabajar o proponer a sus universidades, tal vez en los servicios, ir a trabajar en escuelas, en primarias, en secundarias, en preparatorias, hablando sobre la prevención de violencia de género, sobre los derechos humanos que se vulneran con la violencia hacia mujeres, hacia niños, hacia otros jóvenes, y creo que puede ser algo que ustedes pueden hacer con sus recursos, que no dudo que sean muchos, y pues dirán ustedes pues qué puedo hacer, soy un estudiante, pues ahí están dos cosas que pueden hacer desde ya. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este conversatorio. Les agradezco a Zulema, a Amelia, a Ana Gabriela y a Lisette haber compartido con nosotros, nosotras, sus conocimientos y experiencias. Pues les damos un gran aplauso. Y les pido que se levanten, por favor. Soy la tirana del tiempo en este foro, pero bueno, y también en abono al tiempo, solamente voy a leer el reconocimiento que a cada una les entregó y se los voy a entregar, ¿no? Pero voy a leer. La Universidad de Sonora, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, otorga el presente reconocimiento a Zulema, no voy a decir los nombres, sino el mismo texto para todas mis compañeras, por su participación en el conversatorio Seguridad Pública y Género, en el Foro sobre Seguridad Pública, Prevención e Incidencia en Tramados de Actores, Hermosillo, Sonora, a 1 de septiembre del 2023, firma la doctora Margarita Blancarte Martínez, rectora de nuestra Casa de Estudios. Gracias.